Sí, no, prácticamente hay una continuidad de, de contexto dentro del esquema del nuevo gobierno. Yo le decía a Vladimir que yo estoy de veras a mi edad, que es bastante más alta que la de él, bastante más. Estoy muy esperanzado, tal vez a mis últimos años de ver una Costa Rica como la que todos los costarricenses de buena voluntad aspiramos a vivir, a estar dentro de ella, a participar como ciudadanos dentro de ella. Por lo menos de los síntomas que se dan, todos son auspiciosos, todos son agradables. Aparte del problema que se presentó con un líder sindical ahí, que hizo un domingo 7, una manifestación ese mismo día, muy inapropiada. Lo demás parece que se va a orientar bastante bien. Claro, ahora vamos a enfrentar un problema casi de inmediato, el problema fiscal. El problema fiscal, volvemos a lo mismo, requiere de una disminución de un gasto de un gobierno expendioso y un poquito exuberante en sus gastos, ser un poco más moderado, más lógico dentro de nuestra realidad financiera en este momento, y revisar muy bien ese aspecto impositivo. Claro, a nadie le gusta que le aumenten los impuestos, pero hay áreas de la economía nacional que se han venido autoexcluyendo de contribuir al país por medio de falsedades en las presentaciones de las declaraciones de impuestos, etcétera, etcétera, que ahí hay que entrarle, yo digo, con los tacos por delante, porque todos, en cada una de nuestras categorías financieras, debemos contribuir al financiamiento del país, no digamos del gobierno en este caso. Y esas exclusiones, además de ser feas, egoístas, torpes, no contribuyen de ninguna manera a una cohesión social, porque se siente que el gran capital se está alejando mientras la gente pobre y sobre todo los empleados de alguna manera tienen que contribuir y pagar. Y ahí creo que ambos nos incorporamos, porque nos quitan el dinero para cubrir una serie de gastos, y yo creo que es muy justo. Aquí sí que cabe el término de justo y necesario. Así que vamos a ver cómo se toca ese tema para armonizar los dos sectores de la sociedad sin que se despierten berrinches de uno de ellos, del fuerte, y que el otro entienda que se está haciendo un gran esfuerzo. Es un tema que se las trae, es el primer paso para tratar de sacar al país de este marasmo financiero en que nos encontramos. Desgraciadamente, el dinero tiene que aparecer de alguna parte. Economía de la parte administrativa del gobierno, y por otro lado, contribución de los ciudadanos al mantenimiento del país. No sé cómo lo ves tú. Yo estoy de acuerdo. Y pienso que todos los ciudadanos estarían dispuestos a pagar impuestos, y los impuestos necesarios y la carga de renta necesaria, sí, eso se ve. El problema es que cuando no se ve, entonces la gente tiende a desconfiar. Porque si uno paga
impuestos dirigidos a resolver problemas de vialidad, es decir, de asuntos de calle, debe verse. Claro, no, Esa no, plata claro. debe ir a resolver esos problemas. Pero si esa plata entra a un fondo común y de ese fondo común, en lugar de enviar el 100% a resolver el problema destinado del impuesto y solo se envía el 20%, entonces la cosa anda mal. Si la gente ve y percibe que el pago de impuestos se traduce verdaderamente en lo que está destinado, la gente va a estar dispuesta a pagar. Países con cargas elevadas, no solo de renta y impuestos, donde a veces se contribuye hasta más del 30%, y ve las obras, Sí, 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 sí. la gente vive bien. Así Suiza, es. No, no, y no hay Finlandia, críticas, está muy bien. Suecia, Sí. donde hay La misma un Francia. costo social muy No sé. elevado, y sin embargo la gente paga eso satisfactoriamente Claro, porque claro. sienten que eso tiene realidad efectiva, ¿verdad? Bueno, ojalá nosotros vayamos en esa dirección. Creo que las autoridades de este gobierno nuevo van orientadas en esa dirección. Eso es lo que creo Van yo. en esa dirección. Por eso tengo Que esa... haya una excontralora Muy... general de la República, Ay, con ministra- las botas puestas. Ministra de Hacienda. Ministra de Hacienda, Sí, ¿qué sí, sí. conoce eso? No, 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 Yo es creo un que síntoma. eso produce confianza pública, Claro, claro. ¿verdad? En transparencia, en honestidad, en manejo y en Están adelantando la conocimiento. medicina a la enfermedad. Ah, Así es. y después, una Edna Camacho ahí metida también. Muy buena Muy también. buena, coordinando cosas. Yo creo que hay verdaderamente posibilidades de que, y un Pisa, y un Rodolfo Sí, Pisa, sí. trabajando con los sectores interesados en Es lograr, radical en eso. en el lograr el acuerdo sustantivo para avanzar Sí, sí. en las reformas que haya que hacer, porque el país sí está en una situación en que si no avanzamos, nos hundimos. Sucumbimos. Esa es la realidad. Todos los trabajadores, todos los sectores laborales, todos los sectores profesionales, todos los sectores, si esto no se arregla, vamos a llevar un peso mayor y vamos a sufrir más desde el punto de vista de la crisis nacional, de la crisis Así es, social así es. y hasta de la, ¿cómo diríamos?, de la reducción en la capacidad del poder adquisitivo de las personas, porque indudablemente habría una repercusión en procesos inflacionarios y de Quizá salarios. ese sería el mejor mensaje para la clase trabajadora, que logren percatarse del momento en que se encuentra el país con respecto a su condición individual. Es decir, ¿qué pasará si no se hace esto? No, pero ahora, desde el punto de vista de la clase trabajadora organizada en sindicatos, me parece Sí, a mí sí. que debería impulsarse por parte de ellos no solo un discurso que puede ser válido, porque el discurso es válido en el sentido de que no se culpe a los trabajadores Sí, no, de la acuerdo. crisis. Estoy de acuerdo en eso. Yo también. No, Ni yo a los también. pensionados de la crisis, tampoco. Pero debería haber una propuesta desde los sindicatos que existe, porque ellos tienen propuestas, ¿verdad?, que deben trabajarse de común acuerdo con el sector empresarial en primer lugar, de manera conjunta, diciéndole, mire, nosotros los trabajadores podríamos estar de acuerdo en estos sacrificios o en estas limitaciones por un periodo, pero ¿cuánto están ustedes dispuestos a aportar más de lo que pueden dar en este momento, ¿verdad? Porque el reclamo de los trabajadores organizados es un poco eso, es decir, nos quieren tallar a nosotros, pero Sí, no quieren sí. tallar a los ricos. Sí, así es. Muy bien, entonces ahora vamos, y a los sectores empresariales. Entonces, pongámonos de acuerdo. Fíjate qué Aquí interesante. esto y aquí esto, y trabajemos aquí con un gobierno como este, a la Sí, larga. sí. Podríamos entrar en una coyuntura como la de 1943, Sí, Calderón, Guardia, sí. la iglesia, los Sí, sí, comunistas, sí. el sector Oye, empresarial, todo el mundo junto. Fíjate qué interesante del blanco y el negro. Nicaragua, ante una crisis de otra índole, o de todas las índoles imaginables, de repente se ha unido la clase laboral, los estudiantes, tal, Y con la la empresa, iglesia, la y la iglesia iglesia. y la empresa privada. Entonces uno dice, sí es posible. Sí, claro. Bueno, sí es. Para una circunstancia política, ¿por qué no hacerlo para engrandecer una nación como la nuestra? Ese A es. propósito de Nicaragua, Ese es.
Obviamente hay problema una más, lucha social intensa contra los que están gobernando, obviamente, donde ya los sectores sociales y políticos, empresariales, eclesiales, están contra el gobierno y la forma como se gobierna. Sí, La sí. iglesia incluso ha asumido un papel muy radical Sí, en el y duro. sentido de ir a la raíz de las cosas. Sí, Porque exactamente. radical no es extremismo. No, Radical claro. es quien va a la raíz de las cosas. Sí. Un radical es quien dice, esta es la cosa fundamental, la raíz. Aquí está el divieso, hay que sacar. Exactamente, Eso ¿verdad? es. Y la iglesia incluso en eso ha llamado al gobierno y ha señalado que la lucha del pueblo nicaragüense es absolutamente justa y que debe mantenerse, dice la iglesia. Sí, sí, sí. Caramba. Absolutamente legítima. sí, Es sí. la idea. Es decir, que no es una explosión coyuntural, no. ¿Sabes qué me preocupa de ese conflicto? ¿Sí? Que el gobierno de Ortega y la Busque un problema con y Costa la Rica. Rúa, ¿va? ¿verdad? Traten de crear un problema en la frontera para alrededor Sí, de un sí, sí. problema en la frontera de Costa Rica, porque Sí. eso es lo que hacen siempre. Sí. ¿Ah? Sí, una vez lo hicieron con Honduras, Entonces, pero le fue mal. Tratar de desviar la atención de los problemas nacionales nicaragüenses para decir hay que defender a Nicaragua de Costa Rica. Sí, sí, sí. Y cuidado que en esa locura de quienes gobiernan en Nicaragua no se les ocurra hacer una idiotez y una tontería militar Sí, para sí. crear un conflicto todavía más grave y tratar de unificar a los nicaragüenses contra los costarricenses y tratando de mantener un gobierno que está por caerse en Nicaragua. Sí, esa es la gran preocupación, ¿verdad? Definitivamente. Ahora que decías eso, una ocurrencia muy torpe, pero muy típica de ese tipo de gobiernos. Este señor ha venido insistiendo reiterativamente en el problema de Guanacaste. ¿Qué tal si se tiran con el pretexto de que van a integrar el territorio nacional y se tiran a Guanacaste? Ese es el temor que tengo yo. Bueno, yo creo Porque que él ha venido abonando eso. sí, sí. 2 o 3 veces ha señalado Sí, sí, sí. que Guanacaste les pertenece, cosa que no es cierto. Pero Claro de que todas no, maneras, claro que no. y está ya, eso está superado por el Tratado Caña de Jerez de 1858, ¿verdad? Donde Máximo Jerez y el general Cañas firmaron Sí, el sí, Tratado de sí. Límites, y donde ya ahí Nicaragua pues reconoció la integralidad del territorio costarricense con el viejo partido de Nicoya y lo que es hoy Guanacaste. De manera Sí, que- sí, sí. Pero alrededor de eso más bien surgieron los conflictos alrededor del límite por el río, no por la pertenencia del partido, pero ya en época sandinista, el comandante Cero, el Pastora y después el mismo Ortega en alguna ocasión mencionaron el problema de Guanacaste Sí, sí. como Es pertenencia decir, a Nicaragua. pero- plantear el concepto ad absurdum bien grande como para defender la nacionalidad nicaragüense, el territorio, el patriotismo. Hay algo Ese es el temor. también que llama la atención es el modo represivo con que están actuando las autoridades nicaragüenses. Sí. Vamos a ver. Ha muerto más gente, casi proporcionalmente. 65. Proporcionalmente ha muerto más gente en Nicaragua en marchas en un breve plazo que las que han muerto en meses en Venezuela, Sí, en protestas. qué horror. ¿Ah? Sí, 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 no había pensado yo Sí, en claro. eso. Y, Sí, la y represión es más guardando, brutal. claro, y guardando las dimensiones Sí, claro. no solo del territorio, sino de las protestas, todo. No había pensado en eso, sí. Sí, sí, claro. Es de veras asombroso, es decir, qué clase de represión fue, puchica, que tiene esos números. Y sobre todo la terquedad de insistir en que son solo 10, 4 de los No, cuales no. son policías. Eso dice el claro. gobierno. Ya está, pero además ha habido denuncias importantes de desaparecidos Sí, claro, claro. que aparecen después. Sí, sí. Todavía no hay desaparecidos que no desaparezcan, Sí, sí. que aparezcan.
Sí. Y ha habido denuncias de torturas. Sí. Bueno, y las han enseñado. Y de violaciones a la integridad física de los detenidos, ¿verdad? Que no se han dado en escenarios recientes, en otros gobiernos de América Latina que también reprimen. Sí, No, sí, no, así es, así es. Aquí se está mostrando una situación por la cual esa consigna de que Ortega y Somoza son la misma cosa es casi igual. Sí, sí, ¿Ah? Volvemos al concepto. Sí, sí, claro, es Ese terrible. era un grito nacional, pero ayer que hubo otra manifestación gigante, yo creo que más grande que la anterior. La de ayer fue una cosa asombrosa, enfocaban las calles y no se perdían de vista, porque venía mucho campesino, es decir, ya se integró la nación entera, que venían con el letrero ya, Ortega, Somoza, la misma cosa, Ortega, sí, ya no era un grito como al principio, que fue Ortega y Somoza, no, ahora son letreros, y ese es, para esos señores, es un bofetón, pero del tamaño de la catedral, porque alegan su lucha contra la dictadura y se convierten en una dictadura peor. No, qué horror, man. Qué pena, porque es un país que está junto a nosotros, que no podemos hacer un canal como el de Panamá para dividirnos. No, pero la tenemos que vivir con eso. La corrupción institucionalizada que hay ahí, sí, sí. de la familia gobernante, porque Sí. no solo son los familiares, sino que los hijos de ellos administran los bancos, el canal, las inversiones extranjeras, esto y lo Sí, otro, sí, sí, sí. y cobran. Hay No, viaje, claro, hay un claro. viaje de un 10%, ¿verdad? Que era un poco lo que tenía a satisfacción a algunos sectores empresariales que ya no están, digamos, en armonía con el gobierno, pero que pagando el viaje los dejaban hacer cosas económicas, ¿verdad? Y ellos la otra parte política, pero ya lo político se descompuso. Totalmente. Y cuando se descompone lo político hay que cambiarlo. No, totalmente. Es un principio esencial del régimen republicano. Cuando nuestros grandes teóricos de la política, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Bodino, todos ellos elaboraron el concepto de la soberanía popular hace más de 200 años, ellos plantearon lo siguiente, es decir, el gobernante es una expresión de la voluntad popular. Un administrador. Nosotros los soberanos del pueblo delegan al gobernante la facultad de gobernar la nación, ¿verdad? Le da un mandato, por eso el carácter de mandatario. El poder soberano se le traslada por un tiempo. Por 4 años, no sí, importa. Sí, claro. El mandatario hace la obligación de cumplir lo que el mandante, el pueblo, le dice que debe hacer, administrar bien la sociedad, producir el mayor bienestar posible, para decirlo con Bolívar, la mayor felicidad posible, etcétera, ¿verdad? Pero si esa relación no se produce porque el gobernante se vuelve un déspota, un autoritario, un dictador, un tirano, un sátrapa, un ladrón, actúa contra el pueblo, tal. El pueblo tiene un derecho natural a rebelarse. Definitivamente. Contra ese estoy gobernante. Totalmente de acuerdo contigo. Ese criterio de rebelión conduce a cambiar al gobernante para establecer la armonía. En la Constitución de 1844 de Costa Rica, en su artículo, creo que era el tercero, si la memoria no me falla, se establecía el derecho de rebelión popular en Costa Rica. Eso después lo quitaron, no lo volvieron a establecer. Pero aquí se estableció en la Constitución política de 1844 un derecho natural a la rebelión. Tanto que está implícito, que estaba metido dentro de la Constitución política. No sé si te acuerdas que en una conversación de esas, yo seguro estaba metido entre la idea de que todavía estaba. Y dije, pero si en la Constitución está el derecho. Y me dijiste, no, eso se quitó. Sí, claro. Bueno, aquí tenemos el derecho a la rebelión cada 4 años. Sí, no, pues claro. Si queremos cambiar el gobierno, cambiamos al partido que gobierna y se pone otro. Es más o menos ese derecho natural electoralmente expresado. Algo ya vulgar que se ha constatado, y esto de la parte
¿cómo se llama?, empresarial por los bancos, se ha constatado que las ayudas que en su momento envió Venezuela, el 70% se fue al capital de Ortega. ¡Qué vergüenza! Es decir, pero qué cosa más horrorosa, ¿verdad? Y lo peor es que seguro Ortega confiaba, porque como le estaba manejando las cosas con los empresarios. Y parte de ese capital está invertido en Costa Rica, en bancos, en bancos de los Ortega y en complejos residenciales, claro, empresariales, etcétera. No sé si eso servirá para lavar. Sí, yo sé sobre el que maneja la parte electoral, que tiene inversiones enormes aquí, ¿verdad? Sí, claro. Cerca del barrio Escalante yo conozco 2 residencias enormes que son de ese señor, ¿verdad? Y en los Yoses, pero qué triste, qué vulgar, esa es la palabra. ¿Cómo puede ser que en un país pobre el gobernante sin ningún asco se robe el dinero que hace tanta falta porque la gente se está muriendo de hambre? ¿Ah? Es como que tú te vayas en la noche, en lugar de repartirle a los pobres, a quitarles cosas, a quitarles... Hombre, eso es vulgar, eso es asqueroso, ¿eh? No. Ojalá que resulte todo esto, porque el movimiento, contrario a lo que yo mismo, confieso, creía que se iba a ir evaporando, no se está fortaleciendo. Se mantiene en las calles. Sí, eso es lo que me da la esperanza de que esto definitivamente funcione. Por nuestras estaciones climatológicas no tenemos primavera, pero de pronto podría haber una primavera en Nicaragua. Nicaragüense. Bueno, aterricemos. Ojalá que sobre la primavera